Vamos a empezar con los conceptos importantes aquí. No voy a leer todo el material que está ahí porque es demasiado largo y lo más importante empieza de aquí en adelante. Entonces, otro concepto es importante, límite de clases. Son valores que definen una clase separándolas de anterior y la posterior. ¿Ya? Una clase, digamos, la edad es que comprenden de 10 a 20 años, de 20 a 30, esos son clases. ¿Cuántas personas tienen edades entre 10 y 20? Puede ser que haya 5 de 10 y 20. De 20 a 40, de 30 puede ser que haya 10. Entonces, esos son límites de clases. Frecuencia absoluta es el número de observaciones perteneciente a la misma clase, que es de 10 a 20, que es, digamos, 5, que es una frecuencia absoluta. O de 20 a 30, que haya 10, entonces es una frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa es el porcentaje, con relación al total. Entonces, es la relación entre el número de casos de observaciones de una clase con todo el universo. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de observaciones. Y el resultado se multiplica por 100 para expresarlo en porcentaje. Entonces vemos aquí, esto ahorita lo vamos a ver, esto es fácil de explicarlo. Ahorita vamos a ver cómo se calcula eso. Entonces la frecuencia acumulada, eso, ok, frecuencia acumulada, ahorita lo voy a explicar. Punto medio es el valor central de una clase. Digamos la edad entre 48 y 50 años es 54, lo sumo y lo divido entre 2, eso me da 51. Ese es el punto medio. Resumiendo, los aspectos que hay que cubrir la tabla de distribución de frecuencias con su respectivo orden, clases, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y punto medio. Por lo tanto, la tabla de frecuencias correspondiente a los resultados obtenidos de un examen de estadística que hemos venido tablando, lo complementaremos, lo complementarios así. Vemos aquí. Entonces vemos que aquí esto es una clase de 48 y 54, esto es un examen. 48 y 54 es un examen. La nota, son las notas del examen. Hay tres que sacaron notas comprendidas entre 48 y 54. Eh, de las notas de 55 a 61 hay 4. De 62 a 68 hay 5 que sacaron examen, notas de este rango. Y 4 de 69 a 35, 9 de 36 a 82 y 83 a 89, 5. De 90 a 96, 5 y 97 a 100, que es lo que hay. Entonces, en este caso, la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta, cada valor absoluto más el acumulado. Esa es la frecuencia acumulada. Ok, la frecuencia absoluta es esta, de cada una. La frecuencia acumulada es, digamos, 3 más 4 serían 7. Entonces vamos aquí, 3 más 4 serían 7. Entonces aquí 7 más 5 serían 12. Y 12 más 4 serían 16, 16 más 9, 25, 30 más 5, 35 y 35 más 5, 40. Es la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa es dividir el valor absoluto entre el total de observaciones. En este caso creo que hay 40. Entonces, aquí lo dice. Lo dice aquí en este valor acumulado que hay 40 valores absolutos. Entonces lo dimos entre total. Si 3 entre 40 por 100, entonces aquí en este caso sería 7,5%. Acuérdense que hay que multiplicar por el porcentaje. 4 entre 40 por 100, 10. 5 serían 12,5. 9, 22,5. 5 entre 40, 12,5. Igual. Todos tienen que sumar 100. Entonces, los puntos medios se suman de cada clase y se dividen entre 2. Entonces agarramos los 48 puntos, 48 más 54 dividido entre 2 me da 51. 55 más 61 dividido entre 2 me da 58. Entonces ya sabemos cómo se calculan los puntos medios. Interpretación de un cuadro estadístico. Esto es un cuadro estadístico de datos grupales. De datos grupales. Entonces, vamos a ver qué interpreta aquí. Vamos a ver. Aquí vamos a interpretar lo que es la clase entre la 134,5 y 140,5. La fila correspondiente de esta clase, 134,5 y 140,5, la interpretamos así. Entonces, quiere decir que 5 personas tienen estatura comprendidas entre 134 centímetros, 134 centímetros y medio y 140 y medio. ¿Ok? ¿A dónde lo leemos? Aquí.
en la frecuencia, ¿cómo se llama? Aquí, aquí. Entonces quiere decir que aquí las alturas entre 134,5 centímetros y entre 140,5 hay 5. Hay 5 que tienen esa estatura. Entonces, vamos a ver la otra. Es decir, los 30 alumnos, tenemos que 12 tienen estatura inferior a 140 centímetros. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos de la siguiente manera. Aquí. De los 30 alumnos, 12 tienen estaturas inferiores a 140. ¿Cómo lo vemos? De aquí, el límite, el último límite que está aquí. Entonces, aquí no nos podemos perder. Sabemos que el total de la población, en este caso, son 30. Aquí el acumulado lo hice. El acumulado lo hice. Entonces, de los 30 hay 12 que tienen estaturas inferiores a 140 centímetros. El porcentaje, aquí está la frecuencia relativa. Entonces, 16% de los estudiantes tienen estaturas comprendidas entre 174,5 a 140,5. Ya sabemos dónde tomamos este dato, porque lo tomamos de la siguiente manera. Lo tomamos de aquí. Este que está aquí, del cuadrito aquí, y del cuadrito que está aquí, 17%. Entonces, 16% tienen estaturas comprendidas entre 134 y 140,5. Entonces ahí no es tan difícil de interpretar. Eso tienen que hacer ustedes en la guía, porque en la guía viene un caso así. Tienen que interpretar. El valor comprensivo de las estaturas comprendidas entre 134,5 centímetros y 140,5 es de 137,5. ¿Dónde lo sacamos? De aquí, la última. De la última, que es el punto medio. El punto medio es 137,5. ¿Cómo lo sacamos? Sumamos 134,5 más 140,5 y lo dimos entre 2. Eso me da el punto medio. El punto medio quiere decir que el promedio de estatura es de 137,5 centímetros. Medidas de tendencia central. Ok. En este ya es un tema como aparte, ahorita vamos, ese cuadro lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en el estudio de distribución de frecuencias se notó que la importancia de que tiene que contar con elementos descriptivos acerca de la forma o patrón de variación de la distribución, su posición y expresión de variabilidad alrededor de los determinados valores. Así se observa la distribución de frecuencias analizadas. Se expresa que los valores tienen que concentrarse alrededor de un sector, al aceptar determinados criterios para representar con valor de categoría. La distribución de esa tendencia de las observaciones, que se llama tendencia central. Veamos la moda. La moda es un conjunto de observaciones, es el valor que más se repite. Es decir, es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta y puede suceder que no haya ninguno. Por lo tanto, no hay moda. Por ejemplo, tenga la moda de los siguientes datos. Aquí tenemos los datos, pero tenemos que ordenarlo ascendentemente, de menor a mayor. Entonces, en este caso va de menor a mayor. Tenemos que hacerlo a pie. Tenemos que ordenar cuál es el número menor y cuáles son los que siguen de forma ascendente. Entonces vemos aquí que el dato que más se repite es el 3, el 17. Es el dato que más se repite. Entonces esa es la moda, el valor que más se repite. La media aritmética es como el promedio. El promedio es la medida de tendencia central que más se utiliza. Es el símbolo que utilizamos para representar, es la X. Tenemos dos fórmulas para hallar la media aritmética. Una que usamos cuando nos dan conjunto de números conjunto de n números, y otra cuando nos dan la tabla de distribución de frecuencia con clase. La media aritmética es prácticamente como el promedio. ¿Cuántos estudiantes tienen en el aula? Y se suman las edades. Entonces se divide entre el número de estudiantes que hay en el aula. Eso es un ejemplo así sencillo. Entonces la media aritmética es simplemente la media de un conjunto n de números. Es el valor que se define mediante la siguiente fórmula. Media es suma de todas las observaciones dividido entre el número de observaciones. Vemos aquí un estudiante tuvo en sus exámenes las siguientes notas: 67, 84, 96, 57, 72 y 90. ¿Cuál es la media aritmética? Entonces se suma cada una y se divide entre 6. ¿Por qué? Son 6. Vemos que aquí contamos que son
1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sumamos todo y me da 436. Y lo dimos entre 6 porque esos son los datos que hay ahí, 6. Y eso nos da un promedio de 77,66, que es el promedio de exámenes, de la nota de los exámenes. Note que observe que el número es el número total de observaciones y que para hallar la media aritmética sumamos todos los valores y dividimos entre el número total de ellos. El alumno que está acostumbrado a obtener la media aritmética de sus calificaciones, pero no está familiarizado con este nombre, sino que se le emplea promedio, es lo que acabo yo de decir anteriormente. Entonces se le denomina promedio. La media aritmética es en general la media que siempre hemos obtenido con el nombre promedio. Entonces, aquí veamos un ejemplo. Obtenga la media aritmética de los siguientes números. Entonces, ¿cuántos números hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, sumamos todo eso y lo dividimos entre 10. Entonces, sumamos y nos da 90 y lo dividimos entre 10. Eso nos da la media aritmética de 9. La mediana. La mediana es de un conjunto de observaciones. Es el valor tal que el 50% de las observaciones están por debajo de él, o que es lo mismo, la mediana, que es el valor tal que hacia arriba y hacia abajo es igual al número de observaciones. Se nos presentan dos situaciones diferentes al encontrar la mediana. Uno, cuando se trata únicamente de datos ordenados, y el otro cuando se trata de una distribución de frecuencia con clase. Eso sería con datos agrupados. Y aquí vamos a trabajar únicamente con datos ordenados. Aquí la mediana la vamos a ver de la siguiente manera. Cuando es impar. Cuando es impar. Si el número de observaciones es impar, la mediana ocupa el n más 1 dividido entre 2 lugar. Es decir, que el n más 1 entre 2, ejemplo, allá la mediana de estos datos que están aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenar de forma ascendente, de menor a mayor. Aquí está todo desordenado, tenemos que ordenar porque si no, no vamos a poder encontrar la mediana. Entonces, en este caso va de 4 hasta 15. 15. Entonces, ya sabemos que entre este dato vamos a está la mediana. Entonces, vamos a calcular de la siguiente manera. En segundo lugar, debemos de contar cuántas observaciones hay para definir si es la n es impar o par. En este caso hay 11 observaciones, es decir, n es 11 impar, por lo tanto ocupa n más 11 dividido entre 2, así sería 12 dividido entre 2 sería 6, entonces sería el sexto lugar, lo que indica que la mediana ocupa el sexto lugar, que corresponde al número 9. Ahí se encuentra el valor de la mediana, el valor central, que hace el 50% de las observaciones que son superiores a 9. En otras palabras, hay igual número de observaciones superiores y menores a 9. Ok. La otra, cuando n es par. Aunque vamos a llegar hasta aquí porque yo creo que el video se nos hace largo y no puedo subirlo en el YouTube. Entonces, si el número de observaciones es par y la media aritmética de las observaciones ocupan n entre 2 y n entre 2 más 1. Ok, ocupamos dos datos aquí. Entonces, aquí está la media. 76 hasta la 60, pero tenemos que ordenarlo de menor a mayor, y en este caso tiene que ser par. Tenemos que contar cuántos hay ahí. Van de menor a mayor, siempre hay que ordenarlas. Y en este caso es 10, 10 es par. Entonces ocupamos ahí que, por lo que como 10 es par, la mediana es la media aritmética de las observaciones que ocupan n entre 2 y n entre 2 más 1. Es decir, 10 entre 2 sería 5. Y n más 2, n entre 2 más 1 sería 10 entre 2 más 1 sería el lugar. Entonces ocupa el sexto lugar. 5 y sexto lugar. ¿Ok? Tenemos que calcularlo. Primero, n entre 2. 10 entre 5 sería, 10 entre 2 sería 5. Y después n entre 2 más 1 sería 10 entre 2 más 1 serían 6. En ese caso, porque hay que dividirlo primero y pues sumarlo. Entonces, el lugar está entre 5 y 6. Entonces, la observación ocupa el lugar 78 y la que ocupa el sexto sería el 83. Por lo tanto, la mediana es